Muy buenas amigas y amigos, comenzamos un nuevo proyecto, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer un poquito más a Vanessa Sánchez Martín Mora, nacida en Don Benito en 1982. Se dedica a escribir poesía y pequeños relatos desde la adolescencia, aunque en 2016 decide estudiar y escribir para los demás. Ha cursado técnicas narrativas y diálogos y otros discursos de los personajes con un profesor particular de literatura. Tiene varias publicaciones realizadas en revistas digitales y además ha colaborado en una antología titulada Canfra, Relatos de ida y vuelta, un libro solidario cuyos beneficios son destinados a la Asociación Alma, que trabaja a favor de los niños con discapacidad física e intelectual severa y de sus familias. Comencemos. ¿Quién es Vanessa Sánchez y cuáles son sus sueños? Pues Vanessa Sánchez es un personaje peculiar en la vida real, pero bueno, es una persona con las cosas claras y la cabeza llena de pájaros que actualmente se están convirtiendo en cuentos. ¿Por qué decidiste escribir literatura infantil y cuál fue tu motivación? Pues mira, yo empecé escribiendo narrativa pura y dura, pero cuando me quedé embarazada enfoqué la literatura hacia mi hija y con ello pues enseñarle a través de los cuentos lo que yo quiero que aprenda. Probé con mi pequeña astronauta y bueno, pues ha ido muy bien. Me gusta mucho más la literatura infantil y de momento es el camino que quiero llevar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia del fomento a la lectura desde la infancia? Pues yo creo que el fomento de la lectura en la infancia es bastante importante, sobre todo para la comprensión de los niños a la hora de desarrollar, de estudiar en el colegio. Es muy importante que lean y que lean cuentos desde las edades tempranas porque les va a venir muy bien en el colegio y en la edad adulta. ¿Crees que escribir para niños es más sencillo que escribir para adultos? ¿Por qué? Las dos cosas son difíciles. Escribir literatura en sí ya cuesta. Yo cuando empecé en 2016 tenía la idea de escribir un libro, pero me di cuenta de que necesitaba mucha base. Eso para escribir literatura normal. Y en cambio para escribir cuentos considero que es un poquito más complicado. Te tienes que meter un poquito en la psicología infantil, el tema de elegir las palabras concretas que quieres decir, lo que quieres transmitir, adaptarlo a esa edad y luego también jugar con los tonos de color, que parece una cosa absurda, pero que tiene muchísimo sentido. ¿Qué debe tener o qué no debe faltar en un cuento infantil? Pues sobre todo valores, valores que es lo que la sociedad necesita un poquito aprender y los niños tienen que trabajar, valores, sobre todo la empatía, pero sobre todo valores. ¿Recuerdas el primer libro que leíste en tu infancia? Pues he leído mucho, Dani. Desde pequeña siempre me ha gustado mucho la literatura, la poesía, pero sí que te puedo decir que por decisión propia, El Señor de los Anillos. ¿Cómo funciona el tema de las ilustraciones? Me parece que es fundamental en este tipo de lectura. ¿Qué se prepara primero? ¿El texto o las ilustraciones? Pues en mi caso, yo preparo primero el texto y después lo utilizo como referencia a la hora de elegir las ilustraciones. Hay párrafos que no necesitan ser ilustrados y hay párrafos que obligatoriamente necesitan una ilustración. La ilustración en los cuentos se ha descubierto que es muy importante. Hay niños que no saben leer, pero sin embargo utilizan la referencia de la ilustración para inventarse ellos su propia historia y es muy importante. ¿Planificas las historias antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? Planifico. Soy en ese sentido muy rigurosa. Aparece la historia a través de una palabra, de un gesto, de una conversación con alguien. Y bueno, ahí surge la idea, se va tejiendo en mi cabeza como una telaraña y cuando ya tengo más o menos toda la historia que quiero contar, me siento a escribirla. ¿Con qué problemas crees que se encuentra un escritor novel a la hora de publicar su primer libro? Pues sobre todo con la visibilidad, porque hay muchísimos escritores hoy en día, escritores de cuentos sobre todo, actualmente me encuentro con muchos cada día que son noveles como yo, y la visibilidad es lo que más nos afecta a nosotros, ¿no? El no ser una persona de referencia, una persona conocida, te cuesta. Empiezas por tu círculo, tus redes sociales, pero te limita muchísimo el no ser conocido y darte a conocer. ¿Cómo promocionas tus obras? Pues a través de mis redes sociales. Mi pequeño astronauta, que es autopublicación, fue así, a través de mis redes sociales y el boca a boca, las recomendaciones de una persona a otra, que es lo más importante.
Y luego, bueno, con El viaje de la abuela Filo, que ha sido publicado con editorial, un poquito más de visibilidad a través de ello, pero sobre todo hoy en día en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Pues eso es muy variable. A veces puedo dedicarle un día entero, a veces no puedo dedicarle nada. Mi hija me quita mucho tiempo, pero siempre busco mis ratos en los que estoy sola, necesito estar sola, calmada, tiene que ser a primera hora de la mañana y en mi momento voy a sentarme a escribir y cuando la imaginación fluye mejor, por lo menos en mí. ¿Qué nos puedes contar de tu primer libro, El pequeño astronauta, y qué te esperaste para inventarlo? ¿Cuáles son sus personajes? Pues mi pequeña astronauta, el personaje principal, Martina, es mi hija, la cogí como referencia y bueno, pues me inspiré sobre todo en los valores que quería transmitirle. Es un cuento que está enfocado en la igualdad de género y bueno, yo tenía claro que quería enseñarle a Martina que una mujer y un hombre tienen los mismos derechos ante una sociedad para que luego el día de mañana ella sea una mujer valiente que luche por sus sueños y que nadie le pueda frenar, que ella sepa lo que quiere y que luche por ello. Y ese es mi enfoque personal a este libro. Tu segundo cuento infantil se titula El viaje de la abuela Filo. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿En qué te inspiraste para inventarlo? Claramente, El viaje de la abuela Filo es un cuento sobre lo que los abuelos nos enseñan, en concreto mi abuela, me inspiré también en ella, y bueno, como la perdí hace 3 años, era una forma de regalarle a todo el mundo lo que yo he vivido con ella. Los abuelos son seres maravillosos, por lo menos para mí, lo que yo he vivido con mis abuelas y abuelos. Nos enseñan muchas cosas, muchos valores, la mitad de las veces sin saberlo y pretenderlo, y creo que los niños, aunque es un cuento que está enfocado a enseñar lo que es la pérdida, la muerte, lo hago de una forma simpática e intento pues que no lo vean como algo traumático, sobre todo que se queden con las cosas buenas, con lo que han vivido con los abuelos. ¿Quién realiza las ilustraciones de tu cuento infantil? Las hago yo. Dibujo regular, pero cuando empecé con mi pequeña astronauta, que los iba utilizando como referencia, decidí que estuvieran mejor o peor, pues yo quería ilustrar mis propios cuentos. A día de hoy tomo clases de dibujo también para perfeccionar las técnicas, trabajo el dibujo digital para que me sea mucho más fácil, pero las hago yo porque me gusta hacerlo especial de principio a fin y que todo sea mío. ¿Realizas talleres en los que presentas tu libro infantil para el público infantil? Sí, hacemos talleres por los colegios en los que les mostramos a los niños pues, los valores que te decía que introduzco en mis cuentos a través de cuentacuentos que hacemos, tanto en presentaciones como en las aulas para trabajar los cuentos con los niños. Aunque ya lo hemos dicho, ¿qué tipo de valores cuentan tus libros? Pues en mis libros puedes encontrar valores como la empatía, el amor, el respeto hacia personas, pero también respeto hacia la naturaleza, cómo proteger a los animales y cosas que necesitamos comprender día a día. Pero sobre todo lo que me gusta trabajar es la empatía. ¿Algún consejo para los nuevos escritores? Que no desistan, que es un camino duro, porque ser Nobel y no ser conocido cuesta muchísimo trabajo. Yo estoy viendo un poquito de visibilidad ahora en mí después de 3 años, pero que no desistan, que todo por lo que se lucha al final da sus frutos. Por último, ¿tienes algún proyecto en puerta, algo para publicar? Algo que se pueda contar, ¿verdad? Efectivamente. Sí, a ver, tengo el 3er libro terminado, estoy terminando las ilustraciones, ya está todo el registro hecho y bueno, creo que publicaré finalmente con la misma editorial. Y puedo decir el título, el cuento se titulará Ya no tengo miedo. Y me encuentro con muchos casos de niños que tienen miedo a la oscuridad, a dormir solos, en particular mi hija, que es la que tomo por referencia. Y bueno, nuestro protagonista Tomás es un niño muy miedoso y de una forma especial, pues vamos a convertir esos miedos en aventura e intento transmitir que niños que como Tomás tengan ese tipo de miedos puedan calmar ese miedo. Pues muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias.